Saludos cordiales. Mi nombre es Daniela Gamarca, soy estudiante del tercer semestre de la carrera de Educación Básica en Línea de la Universidad Técnica del Norte. A continuación les voy a dar la definición de investigación cuantitativa. La definición cuantitativa, también llamada empírico, analítico, racionalista o positivista, es un método estructurado de recopilación y análisis de información. Esta tiene que ver con la cantidad y por lo tanto su medio principal es la medición y el cálculo. Esta trata de un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo cumpliendo determinados pasos. Utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Aquí los datos se recolectan de manera estructurada a través de encuestas, experimentos, cuestionarios, etc. Esta se basa en los aspectos numéricos para investigar, analizar y comprobar información y datos. A continuación, vamos a hablar de las características de la investigación cuantitativa. Su base epistemológica es el positivismo. Aquí su énfasis hace sobre la medición objetiva y la generalización de los resultados de la investigación. En relación a la recogida de información, es estructurada y sistemática. Su análisis debe ser estadístico. De acuerdo a Aguilera y Blanco en 1987, Hernández y Fernández y Batistas en 2014, las características de la investigación cuantitativa pueden ser: en la búsqueda de la objetividad, aquí el investigador está al margen de los datos. La recolección de datos se lleva a cabo de utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para analizar los datos se utilizan procedimientos estadísticos. El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto, aunque en evolución. El proceso se trata de tener el mayor control de las variables y grupos experimentales para así disminuir la incertidumbre y el error. Procesos de la investigación cuantitativa, Navarro y otros autores en 2017. En la aproximación cuantitativa o técnica se parte siempre desde la formulación de un problema en forma de pregunta de investigación que se pretende resolver con el desarrollo de la investigación. Aquí, la fase de definición del problema concluye con la elaboración del marco teórico. A continuación vamos a darle el proceso a la investigación cuantitativa. Parte desde el problema. Aquí se deberá elegir una área, tema o idea, concretar a través de preguntas, problemas a resolver, cuestión de la investigación. En el estado de cuestión siempre se deberá hacer la revisión de fuentes fiables, revistas científicas, libros, autores de prestigio, etcétera, para la elaboración del marco teórico. Para la planificación, aquí se deberá formular la hipótesis, diseño de investigación experimental, cuasi experimental, y expofactos. Aquí se deberá tomar la población y muestra. Debe garantizarse la representatividad en términos de probabilísticos. En las variables a medir e instrumentos de recogida de información. En el desarrollo se elabora la recogida de datos y en los análisis de los mismos se elaboran las tablas y los gráficos. En la reflexión, aquí se debe interpretar los resultados, extraer conclusiones, se han conseguido los objetivos, se han resuelto el problema, etcétera. Siempre se va a discutir los resultados, comparar los resultados con otros trabajos similares. En la difusión y como último proceso, aquí se deberá elaborar un informe final, la publicación del mismo y la asistencia ya sea a congresos o en otros. Enfoque de la investigación cuantitativa, cuyas características son: este es que mide fenómenos, utiliza estadística, emplea experimentación, análisis de causa y efecto. Tienen un proceso de secuencial, este es deductivo, probatorio, analiza la realidad objetiva. También posee diferentes bondades, como generalización de resultados, control sobre fenómenos, la precisión, la réplica y la predicción. Paradigmas de la investigación cuantitativa. También llamado paradigma positivista, científico y naturalista o racionalista. Sus postulados básicos son la concepción de la realidad, ya sea natural y social, como dada. Esta tiene existencia propia, va más allá de los sujetos. Esta realidad, que es gobernada por leyes naturales y sociales, se estructura de forma ordenada. Las leyes a las que hace referencia deberían ser descubiertas a través de la investigación científica de forma de tal de poder explicar, predecir y controlar los fenómenos.
Para la recogida de datos se suele aplicar test, pruebas objetivas, cuestionarios, las escalas para medir las actitudes como las de Likert o las de Goodman y otros instrumentos de medida sistemática. ¿Qué es una escala de actitud? Las escalas de actitud se han relacionado con el estudio de las opiniones y del ámbito afectivo de los sujetos, constituyendo uno de los aspectos más relevantes en la investigación educativa por su incidencia directa con el comportamiento de las personas al asociarse a tres factores fundamentales. Uno, que es la escala de Likert. Aquí se preguntan varias cuestiones que comparten las mismas opciones de respuesta. Se confecciona una matriz de intensidad. El sujeto debe escoger la categoría de respuesta que representa su opinión. Para la escala de Goodman, también conocida como escala acumulativa o de análisis de escalograma, se crea elementos que puedan ordenarse de manera jerárquica. Es representativa de las actitudes extremas de los encuestados, es decir, extremadamente positivista o negativista según el tema de investigación. Otra técnica es la observación, que se realiza a través de diversos instrumentos como la ficha de registro, la hoja de observación, la lista de verificación, checklist o pruebas estandarizadas e inventarios. Gracias.